Buenas noches, ¿cómo están todos? Gracias. Me alegra que todos estén bien. Vamos a darle unos minutitos para que se integren los demás e iniciamos.
Bien, equipo, buenas noches. Espero que todos se encuentren muy bien. Es un placer estar con ustedes nueva vez. Nuestro tercer encuentro de 3. No sé si antes de iniciar ustedes quieren tener alguna duda o aclaración que tengan sobre los encuentros anteriores. Yo, aunque estuve respondiendo algunas directas por WhatsApp, incluso algunos de los participantes que tienen algunas situaciones el día de hoy que no van a poder estar con nosotros, pero luego van a estar viendo la grabación, según me indicaron. Bien, a inicio de semana nosotros habilitamos lo que es el módulo 3, que es el que vamos a estar viendo esta semana, a partir del 31 de marzo hasta el 6 de abril. La idea básicamente es extender este plazo hasta el día 8, cuestión de que ustedes puedan hacer las entregas en lo que queda de semana y la semana próxima hasta el día previo a nuestro próximo encuentro, 4 de 4, que sería el día 9. Entonces, eso para que lo tengan en cuenta. El día de hoy vamos a ver lo que son las funciones DAX en Power BI, que básicamente son las soluciones que nos ayudan, así como por ejemplo los que estuvieron con nosotros en Excel, funciones como promedio, como suma, como producto, que existen en Excel de manera tradicional, o funciones como MessageBots, Visual Basic para aplicaciones. Es un lenguaje de programación que utilizamos en Excel avanzado para desarrollar macros programados. En el caso de Power BI no es la excepción, también tiene un lenguaje de programación, por decirlo así, que se llama de esta forma, DAX, que vamos a estar explicando un poquito más en detalle más adelante en el encuentro de hoy. Vamos a retornar un poquito a la guía de la unidad 1, la guía general, aunque en la unidad 3 también tenemos algunas guías propias de la unidad que también vamos a ir visualizando. A ver. Bien, entonces nosotros estuvimos por acá viendo las soluciones de, específicamente acá, esa fue la que vimos la semana pasada, del data modeling, y el día de hoy vamos a ver la parte de data, significa data analysis spreadsheet en este caso. Podemos entender que a DAT un instante como el equivalente a realizar fórmulas en Excel, en este caso los DATs, son expresiones que nos permiten hacer desde operaciones sencillas como suma, divisiones, entre otras, hasta complejas operaciones y cálculos para múltiples propósitos. Otra, no siempre es necesario realizar una función DAT. Esto debido a que Power BI en automático nos genera operaciones o también llamadas medidas, entre las cuales tenemos las siguientes. Las medidas implícitas, que son que solo con arrastrar un campo en visualización nos generan la operación básica. ¿Sí? O sea, simplemente arrastrar la columna y colocarla en la visualización, esto nos genera a nosotros una, una información que puede ser visualmente agradable, ¿verdad? Y la podemos digerir de manera fácil. Ya para las medidas explícitas, nosotros las generamos utilizando datos, ¿sí? Y es parte de lo que vamos a ver. Asimismo, para crear DAX es importante conocer la diferencia entre hacerlo con las funciones de nueva medida y nueva columna. Básicamente, aquí podemos visualizar la diferencia entre nueva medida y nueva columna, en el cual, por ejemplo, si queremos conocer el número de elementos restantes entre los vendidos y lo que había inicialmente, el total restante sumaría cada una de las restas o estarían los totales. Por ejemplo, en este caso, si utilizamos una nueva columna, en este caso tendremos aquí el inicial y las ventas, que nos indicaría aquí, por ejemplo, que sería 6 más 7 más 4.
este caso daría 17. Esto es con la nueva columna. Pero si nosotros, por ejemplo, hacemos el análisis directamente, podemos aquí, si tenemos 25 unidades y acá tenemos 8 ventas, en este caso sabemos que nos van a quedar 17. ¿Sí? Pero si nos podemos visualizar acá, él tiene como un desglose de la cantidad de productos que fueron vendidos en específico. O sea, que no hace como un desglose por elementos, que necesariamente este elemento puede ser por sucursales, manzana en sucursal A, manzana en sucursal B, manzana en sucursal C. Mientras que cuando lo hacemos con medida, él no analiza por sucursales, sino en base a los totales específicamente. Es como más directa la nueva medida a la nueva columna. Eso para que lo tengan en cuenta. Y según vayamos avanzando, lo van a entender un poquito mejor. Entonces, por ejemplo, si vemos este escenario, y este escenario se visualiza, por ejemplo, de manera porcentual. Y si lo hacemos de manera porcentual con la columna, nos va a dar, por ejemplo, y tomamos como de manera inicial que habían 10 en la sucursal A, se vendieron 4, esto representa un 40% del inicial que tuvimos. Si hacemos este mismo ejercicio, este representa un 30 y este representa un 20. Tomamos el total de por cientos, vamos a dar cuenta que aquí nos va a indicar en la nueva columna como que hubo una venta del 90% de los productos, que realmente no es. Vamos a ver, entonces, por eso es preferible utilizar, a menos que queramos hacer valores cercanos y no exactos, utilizar la nueva medida, pues esta nos da un valor tomando en consideración no el detalle, sino el total. Y en base a esto podemos determinar que exactamente lo vendido fue en vez de un 90%, un 32%. En base a la... Entonces, vamos avanzando un poquito. Algunas consideraciones a tomar en cuenta. Cuando echamos nuevas columnas, en la mayoría de los casos, al crear una nueva columna, para hacer una operación o cálculo, no es recomendable. Las nuevas columnas son generalmente utilizadas para agregar un dato estático o una categoría de acuerdo a ciertas condiciones que pudieran darse en determinadas columnas de la fila donde se está creando esa columna. O sea que, aquí, no es recomendable para estas operaciones de cálculo que son muy variadas. Mientras que las medidas son recomendables mayormente en operaciones para operaciones o cálculos que puedan ser analizados desde el área de valores en las visualizaciones. Asimismo, pueden existir otros propósitos complejos en donde es mejor considerar medidas en lugar de una nueva columna. Y aquí en la página 26 empezamos a ver el concepto de las visualizaciones, que aunque lo hemos ido utilizando semana tras semana, en la semana próxima es que vamos a profundizar ya en este tema de las visualizaciones y la publicación del contenido a nivel de Internet para que ustedes puedan consultarlo a través de las diferentes plataformas en línea. Entonces, habiendo visto esto, vamos ahora a ir a la unidad 3, en la cual vamos a ir viendo parte ya del contenido exactamente la colocado en plataforma. Ya tenemos una guía didáctica que vamos a ir visualizando. Esta no pretendo verla completa, tiene unas 14 páginas. Entiendo la pueden ver un poquito más despacio ya ustedes. Básicamente aquí se visualiza todo lo que es la definición un poquito más detallada de edad y demás, la introducción, los conceptos, de dónde surgen y demás. Y así como, por ejemplo, algunos de los formatos que se utilizan, como numérico, fecha y hora, así tal cual como lo utilizábamos en Excel. Conceptos de columnas, medidas y demás. Y cómo poner en ejecución el uso de la creación de la fórmula
utilizando DAX. Todo esto lo vamos a aplicar en la actividad práctica de hoy, para que así lo puedan entender un poquito más fácil, aunque lean esta parte un poquito más adelante. Bien, antes de avanzar, me gusta siempre mostrar y compartir con ustedes este pequeño audiovisual que tenemos acá, el cual también busca detallar y tener como una segunda definición de una segunda consulta, ¿sí? Entonces, lo voy a poner aquí en pantalla completa para que ustedes lo puedan visualizar. Y una vez finalizado, entonces vamos a ver algunos conceptos en la parte práctica, de manera tal de que vayamos aterrizando un poquito los conceptos teóricos, ¿bien? Voy a poner mi cámara oculta y mi micrófono en mute mientras pues, de manera que ustedes puedan ir enfocándose específicamente en este contenido. Un momentito. Hey you, it's me again. Are you still wondering how much it will cost you to start up a company in the UAE? Well, guess what? We have good news for you. Hola, en este video veremos una introducción a DAX, Data Analysis Expressions, expresiones de análisis de datos, o por sus siglas en inglés, DAX, es una recopilación de funciones, operadores y constantes. Hola, en este video veremos una introducción a DAX, Data Analysis Expressions, expresiones de análisis de datos, o por sus siglas en inglés, DAX, es una recopilación de funciones, operadores y constantes que se pueden usar en una fórmula para calcular y devolver uno o varios valores. Debemos entender que las funciones DAX nos permiten generar cálculos y operaciones como... Hola, en este video veremos una introducción a DAX. Calculadas, seguridad a nivel de fila, entre otros. Asimismo, todo lo que aprendamos a lo largo de este curso sobre DAX lo podremos utilizar e implementar en Analysis Services, Power BI y Power Pivot. Disculpen, parece que hay un tema aquí con mi visualización. Estoy tratando de verificar, que no se me muestra aquí la pantalla completa. Parece que ahora sí. Vamos a verla ahora. Data Analysis Expressions, expresiones de análisis de datos, o por sus siglas en inglés, DAX, es una recopilación de funciones, operadores y constantes que se pueden usar en una fórmula para calcular y devolver uno o varios valores. Debemos entender que las funciones DAX nos permiten generar cálculos y operaciones como medidas, columnas calculadas, tablas calculadas, seguridad a nivel de pila, entre otros. Asimismo, todo lo que aprendamos a lo largo de este curso sobre DAX lo podremos utilizar e implementar en Analysis Services, Power BI y Power Pivot. Ahora, es muy probable que muchos de los que estén aquí ya conozcan Excel y conozcan las fórmulas de Excel, pues debemos entender que si bien hay una sintaxis parecida entre algunas funciones de Excel y funciones DAX, la forma en que se evalúa internamente DAX es completamente distinta a las funciones de Excel. Por lo tanto, no podemos o no debemos realizar una equivalencia entre ambas. Estos detalles lo estaremos viendo más adelante en los próximos videos. Ahora, pasaremos a ver cuáles son las razones por las cuales debemos usar DAX. ¿Esto a qué se debe? Pues muy fácil, ya todos sabemos que si contamos con un conjunto de datos bien modelado, Power BI nos da la posibilidad de crear gráficos interactivos que muestran información importante, sin necesidad de usar fórmulas DAX, solo arrastrando los campos sobre el objeto visual. Pero ¿cuáles son las ventajas de usar DAX? Pues la ventaja de usar DAX sobre simplemente colocar o arrastrar los campos o columnas sobre los objetos visuales es que DAX nos da la posibilidad de mostrar más de un cálculo por objeto visual. Permite realizar operaciones simples y complejas como filtrados de datos o inteligencia de tiempo. Al crear medidas con funciones DAX, estas operaciones son reutilizables, posibilitando
posibilita dar formato a los resultados sin modificar las columnas, entre algunas otras ventajas más. Ahora pasaremos a ver todos estos detalles de manera práctica con un informe. Ya nos encontramos en este informe y, por ejemplo, yo tengo aquí un objeto visual de tipo tarjeta, en el cual yo quiero visualizar la cantidad de atenciones creadas. ¿Cómo puedo crearlos sin utilizar DAX? Pues es muy sencillo. Simplemente me voy a la tabla donde se encuentra esa columna que se va a operar y lo que voy a hacer es colocarla dentro de la sección de campos. Aquí me está colocando una operación que es primera fecha. Lo que haré simplemente es cambiar la operación de recuento. Y aquí podré ver yo entonces las atenciones creadas. Igualmente tengo un gráfico de barras donde en este gráfico yo puedo mostrar mes a mes las atenciones creadas. Igualmente arrastraré la columna Ticket ID en el eje X. Y ahí puedo ver este gráfico. Y así puedo generar... Sí, aquí lo que queremos mostrar en el caso de las atenciones generadas, que por ejemplo, aunque yo tenga, por ejemplo, un ítem de ID que no haga el cálculo de la sumatoria total de todos los tickets abiertos, en este caso que estamos analizando un caso de atenciones creadas en una especie de call center, de recibir llamadas. Yo no tengo, aquí lo que tengo es una columna con la cantidad de tickets, o sea, ticket 1, ticket 2, ticket 3, ticket 4, y ya con este elemento que nosotros vamos creando, nos permite hacer realizar la sumatoria de todos los tickets que tenemos en esa columna y se visualiza así como un valor numérico. Entonces, este tipo de funciones que vamos realizando en base a los datos que ya tenemos, sin la necesidad de hacer un cálculo externo dentro del origen de los datos, son de las funciones que nos permite dar. ¿Sí? una gran cantidad de gráficos sencillos e interactivos en Power BI. Pero ¿cuál va a ser el problema? Vamos a ver aquí. Yo tengo este gráfico donde yo quiero ver la cantidad de atenciones creadas por tipo de atención. Entonces, yo puedo verlo de manera correcta. ¿Cómo hago para comparar las atenciones creadas en el año 2022 con las atenciones creadas en el año 2021 en un solo gráfico? No voy a poder hacerlo. Cuando yo creo mis gráficos arrastrando columnas, solamente voy a poder generar por gráfico una sola operación, ya que el cálculo va a estar evaluado de manera implícita. Esa es una de las restricciones que tenemos con los gráficos creados a partir de campos o columnas arrastradas con operaciones implícitas. Además, como podemos ver aquí, podemos solamente utilizar algunas operaciones sencillas como suma, promedio, máximo, mínimo, recuento, entre algunas otras cosas más, pero son muy básicas. En cambio, si yo utilizo funciones DAX, yo voy a poder generar cálculos más complejos como el que ustedes pueden ver aquí. En un solo gráfico yo estoy mostrando las atenciones creadas, las atenciones en curso, cerradas, el porcentaje de cierre, que es una operación entre las atenciones creadas y cerradas en un determinado mes. Es decir, yo hago una operación que depende de estos dos cálculos, algo que no podría hacerlo solamente arrastrando las columnas. Así también yo puedo comparar las atenciones creadas por tipo en el año actual contra el año pasado. Espero que con esto haya quedado súper claro cuáles son las razones por las cuales utilizar. Bien, señores. Entiendo que como es algo nuevo, va a tomar un tiempo ustedes digerir todas estas informaciones. Estoy consciente de ello. Sí, por lo que si en algún momento sienten un poquito perdido por la cantidad de información en tan poco tiempo, no se sientan un poquito como hastiados o saturados de tanta información, sino que poco a poco van a ir visualizando y cuando vaya viendo el contenido va a ser mucho más fácil. ¿Bien? Entonces, así como vimos en Excel avanzado y en Visual Basic para aplicaciones, aquí ustedes tienen también un enlace a funciones DAX. Funciones DAX que nos permiten a nosotros analizar lo que se llama, por ejemplo, la sintaxis. La sintaxis es cómo yo debo insertar las informaciones en la función, o sea, los argumentos, dígase las columnas, los datos que yo quiero analizar. ¿Sí? Pues aquí yo coloco, por ejemplo, Pound Rows, por ejemplo, acá le puedo ver esa función y me dice, bueno, mira, esa función cuenta el número de filas de una tabla. Esto es lo que hace la función.
Y aquí en la sintaxis me indica, bueno, mira, tú puedes invocarla, invocando la función countRow y especificando la tabla que tú quieres que se analice. El nombre de la tabla, cuya fila desea contarse, o expresión que devuelve una tabla. Y aquí debajo se debe mostrar un ejemplo. El valor devuelto va a ser un valor, un número entero, un número entero. Y acá debe mostrarse un pequeño ejemplo, en el cual se está creando una medida que se va a llamar número de 20. Esas medidas se visualizan en Power BI en el lado de los datos, como si fuera un campo. Así mismo se visualiza. Vamos a abrirlo por aquí. Entonces, este nombre va a ser el nombre del campo. El countRow es la función que va a analizar las filas y el fact cell es la columna que yo quiero en este caso o la tabla que yo quiero que él analice para determinar la cantidad de filas. Entonces, este es el resultado, el cual lo podemos mostrar en una tarjeta en la parte de visualizaciones que se visualice de esta forma. Entonces, vamos a ir avanzando con la actividad práctica y luego entonces vamos a volver acá para mostrar el uso de las funciones. En cuanto al foro, tenemos un foro de debate en base a algunos términos de la guía didáctica, que es DAX y cuál es su utilidad, cuáles son las funciones más utilizadas y por qué es esto tan importante. En base a esto van a hacer sus aportes por acá, así como lo han hecho parte de sus compañeros. Les invito a tomar esto en cuenta, pues esto tiene una puntuación ya asignada, ¿bien? Audiovisual de apoyo, aquí lo tenemos, el cual les va guiando paso a paso en cómo realizar la actividad práctica, aunque vamos a estar viendo parte del contenido de la actividad. Si el tiempo nos ayuda, vamos a ver la mayor cantidad posible. Y la actividad, que es un documento de Word, en la cual ustedes pueden visualizar y él les va a ir indicando paso a paso. Vamos a ir viendo esto ahora en un ratito para que los vayamos trabajando en conjunto, los que estén trabajando en conjunto conmigo el día de hoy. Los recursos descargables, es importante que lo descarguen. Vamos a utilizar de acá los datos de empleados. Lo descargan por acá. Aquí vemos también una inserción a background que viene siendo como una plantilla que se pone de fondo, así como en el audiovisual. Ustedes, ahora parece que ya salió. Lo haré ahora mismo. Yo tenía acá, el audiovisual tenía como una especie de plantilla de fondo. No sé si la notan acá. Esta plantilla la vamos a estar implementando la semana próxima en la parte de visualizaciones. Y se pueden encontrar muchísimas de estas plantillas en Google. Podemos buscar aquí, por ejemplo, plantillas, Power BI. Y aquí yo puedo descargar muchas de las imágenes que plantillas en blanco. Entonces yo puedo descargar cualquiera de estas plantillas y adecuarlas a mi necesidad, ¿sí? O simplemente si deseo diseñarlas, también podemos diseñarlas como una imagen con los bloques y demás e importarlas a Power BI, cuestión de que ya cuando nosotros coloquemos nuestros reportes o nuestras visualizaciones se vea de manera diferente, un poquito más amigable en la vista al público o a las personas que van a consumir esos reportes. Bien, entonces, ya habiendo descargado el contenido y habiendo descargado la actividad práctica, vamos a realizar parte de esta. Acá ustedes deben descargar el contenido, la actividad práctica, y una vez realizada, vamos a subir el documento con capturas del trabajo realizado en Power BI. Bien, aquí no vamos a cargar el documento de Power BI como tal. Si el documento de Word excede las evidencias, entonces podemos cargarlo a Drive y este enlace que nos genera Drive podemos cargarlo en un documento de Word a la plataforma. Si surge alguna duda en el proceso, señores, me dejan saber. Estoy por acá para apoyarles, ¿bien? Entonces, vamos a ver.
lo primero que nos dice el documento es, vamos a ponerlo un poquito más grande para que así todos lo puedan apreciar. Vamos a guiarnos de la actividad práctica, la cual nos va a ir indicando paso a paso, así como el material audiovisual. Debemos descargar los recursos y cargar las 3 hojas desde el archivo datos de empleados. Entonces vamos a venir acá a Power BI, vamos a abrir nuestro archivo de Excel, datos de empleados, y aquí nos van a aparecer 3 tablas, que las debemos seleccionar las 3, porque la vamos a relacionar con el data modeling. ¿Bien? Probable que ya cuando se carguen de manera automática, o sea, cuando yo la cargue presionando acá, ella de manera automática va a relacionarlas. Es importante que validarlo. Aquí vemos como ya se nos van agregando. Perfecto. Y aquí se nos cargan las tablas. Miren aquí en el menú datos. Lo importante es que ese menú está oculto. Damos un clic y se mueve. ¿Bien? Entonces aquí vamos a ir viendo el contenido de cada tabla, cómo está estructurado. Y, por ejemplo, aquí en tablas podemos ir viendo el contenido de cada una de estas. ¿Sí? Aquí como tiene un sinnúmero de informaciones que nosotros podemos ir visualizando paso a paso. Si vemos en el data modeling, acá podemos ver la estructura, cómo está colocada. Básicamente estamos relacionando tanto la tabla de sueldo como la tabla de evaluación con la tabla de empleados a través del ID de empleado, que es el campo en común que tenemos en las 3 tablas. Esto lo vimos la semana pasada, lo explicamos en detalle, el tema del data modeling, por lo que en este caso ya tenemos esta parte realizada. Entonces, seguimos con la actividad, luego nos dice ir a la sección de transformar datos y realizar lo siguiente. Vamos a ir nuevamente acá. Vamos a ir a la sección de transformar datos. Aquí tenemos los datos, las diferentes tablas y los pasos aplicados de este lado. Nos indica, utilizando reemplazar valores, vas a cambiar de inglés a español los datos de la columna género. Vamos acá, la columna género. Aquí tenemos esos datos. Yo lo voy a cambiar. Bien fácil, una función bien fácil, que en este caso se llama reemplazar valores. Reemplazar valores, le doy clic derecho en el encabezado de la columna. Y así como en Excel, bien fácil, aquí yo puedo hacer un reemplazo de los valores indicando, por ejemplo, que los valores que actualmente se llaman female, quiero que se reemplacen por femenino. Le digo aceptar. Mira aquí como él lo reemplazó todo, me agregó un paso adicional. Voy a hacer el mismo proceso nuevamente. Reemplazar valores. Male por masculino. Y aquí me agregó otro valor. Quiero verlo como estaba anteriormente. Aquí lo puedo ver viendo el valor, el paso anterior. Esto lo vimos también la semana pasada. Así vamos a ir visualizando, por ejemplo, en la columna de nombre de empleado, realizar la transformación necesaria para que se muestre el nombre primero y luego el apellido. Utilizar la función dividir columnas por delimitador y una vez separadas, seleccionar primero la columna del nombre en el encabezado y con control presionado seleccionar la de los apellidos y luego presionar combinar haciendo clic derecho. O sea que primero debemos realizar la transformación para que se muestre el nombre primero, utilizando la función de dividir columnas con el delimitador. Para ello, entonces, vamos a buscar el nombre de empleado. Vamos a ir a transformar. Y aquí en transformar tenemos la opción de dividir columnas por delimitador. Esto nos va a permitir a nosotros dividir columna por delimitador
indicar qué delimitador yo quiero utilizar para dividir. Si se fijan aquí tenemos dos delimitadores, tenemos la coma y tenemos el espacio. Yo puedo colocar, por ejemplo, un espacio o la coma en este caso. Para cada delimitador, y el carácter en este caso nos indica que es la comilla. En este caso es ninguno. En dado caso, yo quisiera agregar una comilla, lo puedo agregar de esta forma. Voy a decir agregar. Y podemos aquí visualizar cómo tenemos acá el nombre del empleado. Vamos a ver si por acá tenemos el apellido. Acá. Aquí tenemos el apellido. Entonces, de esta forma tenemos el nombre del empleado y el apellido. Perdón, el apellido y el empleado. ¿Por qué la dividimos inicialmente? Porque es la forma más fácil de nosotros invertir el orden. Bien. En este caso la separamos y así como nos indica en el punto B, una vez separadas, vas a seleccionar primero el que tú quieres que esté en primer orden. Y con control presionado el segundo. Y luego hace clic derecho y combina. Entonces, por ejemplo, vuelvo atrás para que así lo veamos nuevamente. Estamos aquí, tenemos el nombre del empleado, ¿verdad? Vamos a dividirlo por delimitador. El delimitador que estamos utilizando es la coma, en este caso, ¿bien? Para cada aparición del delimitador. Si tuviésemos varios delimitadores, podríamos aquí seleccionar que es el que está más a la izquierda, el que está más a la derecha y demás. Le vamos a aceptar y él básicamente lo que hace es que me separa esos dos, ¿bien? Entonces, como en esta columna que están los nombres, yo voy a seleccionar la primera y con control presionado selecciono la de los apellidos. Hago clic derecho y aquí tengo la opción de combinar columnas, la cual me las va a combinar en el orden de la selección previa. Vamos a ver. Aquí me indica si quiero agregar en este caso, qué separador quiero utilizar. En este caso voy a utilizar el espacio entre una y otra. Y qué nombre yo quiero colocarle al encabezado, esa nueva columna. Por ejemplo, vamos a decirle nombre y apellido. Aceptamos. Y vemos como ya aquí nos dice el nombre del encabezado y el nombre primero de cada persona y luego el apellido separado por un espacio. Entonces, todos estos cambios que nosotros estamos haciendo sin todavía salir de lo que es Power Query. Recuerden que para la transformación, Power BI nos envía Power Query, que es el que hace la transformación. ¿Sí? Entonces, ya aquí lo tenemos. Vamos a ver cuál es el siguiente paso. Luego nos pide verificar las relaciones de las tablas. Esto lo hemos visto anteriormente, ya como estaban las relaciones de las tablas. Luego nos pide dirigirnos al área de visualizaciones e insertar una tabla, perdón, con las siguientes columnas de tabla de empleados. Okay. En este caso, vamos a ir viendo esas visualizaciones, pero antes vamos a guardar estos cambios. Para ello, vamos a inicio y acá vamos a decirle aplicar y cerrar. De manera tal que ya esos cambios se van realizando en lo que es la tabla de datos acá. Lo vemos aquí y aquí tenemos el cambio de idioma y acá tenemos el nombre y apellido de empleado, bien, tal y como nos fue solicitado. Bien, entonces vamos bien. Entonces, continuamos. Vamos a visualizaciones y acá él nos va a pedir realizar
una tabla se va a insertar. Recuerden que la semana pasada utilizamos una matriz. Esta semana vamos a utilizar una tabla con la siguiente columna de la tabla empleada. El nombre del empleado, el departamento, la posición, el estado y el género. Vamos a hacerlo. Esta es la visualización tabla. Por acá. Nombre del empleado, departamento, posición, estado y género. Lo estoy haciendo en ese orden porque si se fijan va apareciendo en el orden que yo lo voy seleccionando. Por ende, si no lo coloco en ese orden, no se va a visualizar de esa forma. Y aquí vamos viendo como una tabla, la cual podemos filtrar y podemos jugar con esta si la queremos ampliar y demás. Entonces, nos pide luego insertar una nueva medida llamada total de empleados en la tabla empleados. Esta es una medida que vamos a utilizar nosotros en DAX, precisamente en la barra de funciones. Vamos a insertar el nombre de la medida. Ese nombre que estamos incluyendo acá es el nombre que va a obtener el resultado insertado acá como un campo de datos. El count row es la función DAX que estamos utilizando, que se utiliza para contar filas, la que vimos hace un ratito en el portal, y especificamos la tabla a la cual queremos aplicar la función de conteo de las filas. Bien. Entonces, este nombre y no tienen una relación real, es una coincidencia que tengan el mismo nombre. Bien. Incluso este nombre puede tener el nombre de mi preferencia, cantidad de empleados, valores de empleados. Este sí debe decir tabla de empleados y debe coincidir con el nombre de la tabla que se tenga acá. Entonces es muy importante que lo tengan en cuenta. Entonces, para hacerlo, vamos a hacer clic derecho y vamos a crear una nueva medida, que era de lo que hablábamos en la parte teórica, ¿verdad? Aquí podemos, haciendo clic derecho en el concepto de la tabla, podemos ver si es una nueva medida, una nueva columna, lo que queremos agregar. En este caso le voy a decir una nueva medida y él automáticamente me va a abrir aquí arriba por decir en este caso, la barra de fórmula o funciones de DAX, en la cual yo puedo ya aquí colocar, por ejemplo, el nombre de la medida, que si se fijan aquí me colocó el nombre de medida. Vamos a notar cuando yo haga el cambio que esto va a cambiar cuando yo aplique el cambio. Por ejemplo, aquí le voy a poner cantidad de empleados. Luego de esto, entonces aquí voy a ejecutar lo que es el nombre de la función. ¿Bien? Miren cómo él automáticamente me va desplegando las funciones que tienen que ver con estas letras que yo voy a insertar. Count, row. Entonces, acá yo puedo hacer referencia específicamente a la tabla que yo quiero invocar. Si se fijan acá, la tabla está entre comillas simples. Esto es importante. Delante de tabla tengo una comilla simple y aquí tengo una comilla simple. Porque si no le coloco una comilla simple, ella la va a ver como una subfunción. Bien, entonces, esa es la idea de yo colocar la comilla simple para que él la identifique como una tabla dentro del grupo de tablas que ya yo tengo. Y por último, cierro mi paréntesis. Este es uno de los usos que se le puede dar a las funciones DAX. Yo puedo utilizar las funciones como medidas para realizar múltiples cálculos. Y por eso la invitación a profundizar en cuanto a lo que es el portal de funciones, en el cual hay cientos de funciones que pueden ustedes analizar y aplicar en su día a día.
Bien, entonces, acá, cuando yo presione acá, confirmar, van a notar cómo medida va a cambiar su nombre a cantidad de empleados, que actualmente no existe acá, pero que se va a agregar cuando yo lo aplique acá. Mírenlo aquí, como entonces aquí se nos muestra como cantidad de empleados, que fue la medida que acabamos de hacer. Esta medida lo que hace es que suma de la tabla de empleados la cantidad de registros que se tenga y va a retornar un valor de un número entero, la sumatoria de esos valores. Entonces, ya hicimos esta parte. Nos pide también insertar un tipo de visualización con la nueva medida agregada, es el tipo tarjeta. El tipo de visualización tarjeta se utiliza para mostrar valores enteros. Este es este que está acá. Lo puedo agregar. Bueno, puedo dar un clic fuera, selecciono mi visualización y acá indico que va a ser la cantidad de empleados, lo que yo quiero que me muestre. Si me pidan, este es el valor que estoy devolviendo. Es un valor entero, básicamente un valor numérico que se está agregando acá. Luego nos pide agregar la visualización tipo anillo y se va a agregar como leyenda, en este caso. A ver, leyenda como género y valores total de empleados. Vamos a hacer esto entonces. Anillo. Veamos un poquito. Y aquí vamos a agregar en leyenda como género. De este lado ustedes van a ver los diferentes campos que tenemos para esta visualización. Leyenda como género. Mostramos, colocamos acá. Y valores como total, y en valores total de empleados. En valores acá, vamos a buscar que en este caso no es valor total de empleados, sino cantidad de empleados, que es la que yo acabo de agregar. Esta medida que acabo de crear. Porque el total de empleados no existía hasta haberlo creado con la función DAX. Entonces, de esta manera ya podemos aquí ir visualizando que el total de empleados va a estar directamente relacionado con una cantidad, un porcentaje en base a la cantidad de féminas y de masculinos que tenemos. De esta manera, si yo voy seleccionando acá, él me va a ir mostrando la cantidad de masculinos que estoy filtrando o la cantidad de femeninas que estoy filtrando. Si quiero hacerlo mostrando ambos, entonces también lo puedo hacer para que se muestre de esta forma. Entonces, luego nos pide agregar una visualización tipo gráfico de columna y en como eje vamos a utilizar departamento y valores, y en valores vamos a utilizar total de empleados. Tipo columna. Vamos a colocarlo aquí debajo. Tipo gráfico de columna, en el eje como departamento, y en valores total de empleados. A ver, me aparece aquí total de empleados. Aquí está. El gráfico lo pueden cambiar, bien. Si quieren cambiar el gráfico, utilizar de otro tipo, lo pueden visualizar. Entonces, ya para finalizar, aquí vamos a ir viendo, agregando lo que es hacer algunos cambios en los datos. Vamos a agregar una visualización tipo mapa. El mapa en este caso es este que tiene aquí el mondito. Bueno. Debo hacer una selección fuera para que no me lo agregue. Y aquí ya lo tenemos, tipo mapa. El mapa lo que busca es nosotros hacer una relación
con la ubicación de los diferentes elementos. Ubicación geográfica puede ser. Entonces, para esto, yo debo, por ejemplo, si se fijan aquí, yo tengo una columna que se llama estado, pero dicha columna lo que tiene son valores, los caracteres string. Esos caracteres string son tipo text, lo que quiere decir que no representa una ubicación geográfica real. Bien. Hay una forma de nosotros identificar o hacer que Power BI visualice esa columna como un campo o una ubicación real, y en este caso es cambiando el tipo de datos. Ese tipo de datos que tenemos en estado lo podemos cambiar en categoría y seleccionar estado o provincia. Muy importante, para que esto surja el efecto que queremos, debe el equipo tener conexión a internet y en algunos escenarios activar algunas funciones de permiso. Si alguno de ustedes tiene una situación de ese tipo, me deja saber por el grupo y con gusto entonces le comparto los pasos para hacer ese tipo de ajuste en las propiedades de Power BI. Entonces, básicamente el estado, acá cuando lo seleccione, van a notar que cuando yo selecciono cualquier tipo de estos campos, me va a aparecer un menú flotante en la parte superior. Entonces, en la herramienta de columnas, yo voy aquí a la categoría de datos y puedo especificar qué tipo de datos yo quiero que sea ese tipo de datos que yo tengo en esta columna. En este caso, vamos a seleccionar estado provincia y van a notar que aquí se agregó como una especie de icono parecido a un mundo, indicando que ya los valores que tenemos en esta columna de estado representan una ubicación geográfica a nivel mundial. ¿Bien? O sea, Estados Unidos como país y California en este caso como estado. Ya lo que queda luego de esto es agregar los diferentes campos. Si se fijan acá, en ubicación vamos a agregar estado. Entonces tenemos el estado y lo agregamos en ubicación. Y en las burbujas, vamos a agregar aquí, en el tamaño de la burbuja, vamos a agregar lo que es la cantidad de empleados. A ver, tamaño total de empleados y vamos a agregarlo en burbujas. En este caso nuestro es la cantidad. Tamaño de la burbuja. El tamaño de la burbuja es lo que va a indicarnos visualmente en cuáles estados tenemos más cantidad de personal bien distribuido. O sea, de esta manera podemos visualmente en el mapa poder identificarlos con facilidad. Entonces, esa es la idea del resultado que debemos tener hoy. Miren aquí cuando yo le doy un clic a la burbuja en el mapa, como él automáticamente define todo lo que es el contenido, me dice la cantidad de empleados que tenemos en esa localidad, qué cantidad son masculinos, qué cantidad son femeninos, qué cantidad tenemos por departamento en esta localidad, de 73 que tenemos en la empresa a nivel general, 16 corresponden a esta localidad en el departamento de producción, 16 corresponden a la tecnología, y así sucesivamente podemos de manera rápida y sencilla poder tener información acabada y de primera mano con facilidad. Entonces, también el color de las burbujas y demás pueden cambiarla acá. Les invito a profundizar un poquito en cuanto a la utilización de las herramientas para que así les sea como mucho más fácil ustedes como involucrarse con estas e ir viendo cómo pueden personalizarlas con facilidad. Entonces, esa es la idea en este escenario. Entonces debe quedar todo el contenido y a esto entonces resultados finales que vamos a tomar algunas capturas de cómo queremos de cómo va a quedar y lo vamos a agregar aquí al documento de Word y se va a cargar en la plataforma. Aquí se muestra cómo debe quedar el resultado esperado. Cuando ustedes hagan la captura, importante, traten de capturar también la barra de herramientas. Eso nos ayuda a nosotros a poder delimitar lo que es la participación de un participante y la de otro por el tema de la hora y la fecha. Es importante ese punto. Entonces, una vez realizado esto, van a colocar
la información, acá donde nos dice subir la actividad 1 del módulo 3, la cual tiene un valor de 80 puntos. Y les invito entonces a realizar la misma. Ya en lo que queda de semana vamos a continuar avanzando con las evaluaciones de los pendientes. Espero seguir avanzando en ese punto para darle como un resultado ya la semana próxima de cómo van cada uno de ustedes en el análisis de los diferentes puntos. Recordarles que el mínimo para aprobar son 60 puntos por unidad. Entonces es importante que si tienen algo pendiente se pueda darle. ¿Dudas, aclaraciones, señores, antes de finalizar nuestro encuentro? ¿Dudas? Bueno, gracias, Rami, y los demás también. Bueno, para mí un placer haber estado con ustedes el día de hoy. Espero que les haya gustado nuestro encuentro y sería hasta la próxima semana. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, gracias.